Bueno, ok, entonces hoy es martes 15 de septiembre. Ya vamos llegando a la mitad del semestre de una manera increíble. Ya hemos cumplido medio semestre, pues esta es la semana 7 de 16. Estamos casi en el punto medio. Bien, entonces en el día de hoy vamos a tratar dos aspectos complementarios. El primero, pues es que quiero darle una revisión con carácter de retroalimentación al ejercicio de tarea, pues para mostrarles mi punto de vista al respecto y para que ustedes tengan elementos de juicio para comparar con sus soluciones y eventualmente pues extraigan conclusiones de esa comparación. Una vez que hayamos hecho eso, entonces abordaremos el tema del álgebra relacional, que veníamos, cuyos principios o cuyos elementos fundamentales apenas esbozamos en la sesión anterior cuando hablábamos de las representaciones formales de las tablas, de las relaciones, de los atributos y de las reglas de integridad que deben rodear a todo modelo relacional, o sea, que deben ser respetadas por todo modelo relacional. Entonces, primeramente, después de la retroalimentación de la tarea, damos una revisión rapidita como para recordar un poco lo que vimos en la clase anterior, que lo hacemos de una manera panorámica rápida, y enseguida abordamos la primera parte de las operaciones y de la representación de operaciones simbólicas en el álgebra relacional. Seguimos lo mismo nuevo. Ok, entonces ahora vamos a dar el cambio al ejercicio de la tarea. Bueno, aquí tengo, esto lo he representado en un Excel por la facilidad que me ofrece el Excel para explicarles con base no solo en la estructura de atributos de esta gran base de datos, de esta gran relación, sino también porque quizás una manera fácil o una manera de ayudar a comprender un poco las cosas es poniéndole datos que son datos ficticios, pero que nos ayudan a entender el porqué a veces de una u otra decisión. Entonces aquí tengo la estructura, lo que es el esquema de la relación original, que tiene una serie de campos. Eso estaba descrito en un documento que fue digamos, el enunciado de la tarea, que es este, que voy a mostrar aquí. Dice que una empresa de mensajería está utilizando una base de datos sin normalizar que contiene los siguientes atributos, y nos dan los nombres de cada atributo y una brevísima, en algunos casos, descripción de lo que el atributo contiene. Sin más información, pues el diseñador, el analista, es decir, usted, nosotros, pues se ve enfrentado a la necesidad de hacer una serie de suposiciones. Yo al principio pensaba que esto iba a ocasionar una masiva solicitud de parte de ustedes de preguntas de esto qué significa, o esto por qué, o de aquí para allá o para acá, pero nadie preguntó nada. Yo les invito a que, pues en este caso es un ejercicio de tarea. Yo supongo que al hacer el ejercicio tuvieron que hacer muchas suposiciones, tuvieron que hacer muchas inferencias, que quizás no, pero no tengo idea, pero suponiendo que hayan tenido algunas dudas, la mejor forma siempre es preguntarle al usuario. En este caso, el usuario es el que les puso a ustedes el trabajo, porque es el que sabe o el que puede decir tal cosa, qué significado o qué propósito tiene específicamente. Entonces yo pensaba que me iban a hacer bastantes preguntas durante la semana, pero nadie hizo ninguna. Me causó curiosidad, no sé si es porque estamos en un extremo, en el extremo del todo claro, o en el otro. Ahora lo vamos a ir revisando. Pero les invito a que siempre que haya dudas, hombre, dispárenle al profesor, viejo, dispárenle al cliente. Eso no es que o sea, uno no debe hacer inferencias sobre bases
sin bases, pues, porque puede ser que más adelante, cuando ya someta eso a consideración del usuario, el usuario diga, no, pero es que eso no es así. Ah, pero es que ahí no decía, debió preguntarme. ¿Por qué? Porque eso puede implicar una cantidad de retrabajo, de reproceso, que en el terreno real significa costo y significa eficiencia. Bien, entonces, aquí teníamos, de entrada él nos dice que la tabla original tiene unos campos, eso sí están bien denominados, unos campos con respecto a las guías. La guía, pues, es el documento que respalda un envío a través de la empresa de mensajería. Es el número de referencia que se identifica a un envío particular que alguien le envía a alguien desde un sitio hasta otro, que contiene un determinado, cuyo paquete, el paquete contiene algo que puede ser desde un papel hasta una caja de mercancía, no sé, depende pues de las alternativas que tenga la empresa, y por el cual se paga un valor. Entonces aquí hay unos datos de guía. Hay unos datos de origen, del originador, que es como quien dice el remitente, identificación de la empresa de origen, el nombre de la empresa de origen, actividad comercial de la empresa de origen, ciudad de la empresa de origen, dirección, teléfono, celular, y hasta ahí los datos del originador. Hay otros datos que vienen como el destinatario, el ID del destinatario, el nombre, el código de la ciudad donde se encuentra, el nombre de la ciudad donde se encuentra, y es la pregunta que alguno de ustedes me hacía hace un momento, porque aquí aparece en el originador la ciudad, pero no aparece código de ciudad, y aquí sí aparece código de la ciudad, ciudad de destino, dirección, teléfono, distancia en kilómetros desde la ciudad de origen a la ciudad del destino. El código del paquete, el tipo del paquete, nombre del paquete, descripción del paquete, valor del flete. Entonces, desde mi perspectiva personal, yo encuentro que aquí lo hice con colores como para representar las diferencias. Hay unos datos de la guía, que los puse aquí con este color. Hay unos datos del originador o del origen o del remitente, identificación de empresa, nombre, actividad comercial, ciudad, dirección. Hay unos datos del destinatario, el ID, el nombre, Y hay unos datos como del paquete, código del paquete, tipo del paquete, nombre del paquete, descripción del paquete, valor del flete. Pero aquí hay una serie de interrogantes o de cosas que uno dice, bueno, ¿esto qué significado tiene? Por ejemplo, esto, tipo, nombre, descripción. Y ahí es donde yo pensaba que iban a surgir muchas preguntas para que se aclararan. Entonces yo voy a hacer voy a mostrar una solución con base en las inferencias o en las formas como yo resolví esas dudas cuando las tuve. Me voy a apoyar entonces en esos datos de prueba, porque pienso que con esos datos es más claro cualquier cosa que uno diga. Ahí al número de la guía le puse una estructura, una secuencia. Cada guía es un número diferente. No puede haber dos guías o dos registros, dos números de guía iguales. Una fecha, una hora, bueno, todo lo demás está claro. Los nombres de la empresa, como se puede ver aquí, hay repeticiones porque una misma empresa puede enviar muchos paquetes. O sea, esto quiere decir que esta guía la envió a la empresa RedNet y se la envió a alguien que es un destinatario que está por aquí, a este señor con este número de identificación y con este nombre y con este código, etcétera. Y entonces aquí viene lo que hablamos de los paquetes, tipo de paquete. Aquí parece ser, de acuerdo a estos datos, 1, 2, 3 o 4. Si es tipo 1 es un sobre, si es tipo 2 es mercancía A, si es tipo 3 es mercancía B, si es tipo 4 mercancía C. Parece que no hay más, de acuerdo pues a estos datos de prueba que yo puse aquí, que los he construido solamente como una vía de ejemplo, pero aquí podría haber más tipos y más nombres. O sea, obviamente si las posibilidades que ofrece la empresa son paquetes de 10 tipos diferentes, pues aquí podrían haber, depende de lo que la gente vaya mandando, se pone aquí el código correspondiente. Para cada nombre de producto, o sea, para cada nombre de servicio se pone una descripción. La descripción entonces es una descripción un poco más amplia
de lo que es mercancía a paquetes de hasta 6 kilos. Y el valor del flete correspondiente como una tarifa de base para cada uno de ellos. Bueno, lo cierto es que esa gran base de datos, lo primero que uno ve es que ahí no se cumple el principio básico que habíamos dicho hace dos o tres clases más atrás, de que hechos diferentes en soportes diferentes. Aquí hay guías, empresas, destinatarios y paquetes, todo en una sola tabla. Entonces, lo primero es, sobre esa base, el proceso de normalización implica, primero, asegurarnos que la tabla quede, que la estructura de la base de datos guarde por lo menos la primera forma normal. En la primera forma, ¿qué se necesita para que los datos estén en una primera forma normal? ¿Cuáles son las dos condiciones para estar en la primera forma normal? ¿Alguien que me las recuerde? Que los datos sean atómicos y quitar la redundancia. Ok, que se eliminen las redundancias innecesarias y que que ninguna tabla tenga datos que no sean atómicos, como mínimo, ¿cierto? Bien, entonces aquí hay varias pestañas de primera forma normal, porque hicimos varias, o sea, yo hice varias cosas por separado, y entonces para ver cada una de los, o sea, para ir el proceso de transformación paso a paso, aparece primera forma normal A, B y C, donde C es el último estado. Entonces el A y el B son estados intermedios. Pero bien, entonces vamos a ver. Eliminar redundancias innecesarias y que haya solo atributos atómicos. Entonces vamos a mirar qué posibilidades de redundancia habría. Si yo no conozco datos de prueba, si yo lo tengo así, me resulta bastante más complicado detectar en abstracto dónde hay posibilidades de redundancia. Pero obviamente, si yo me imagino un registro completo, una tupla completa, donde el primer campo es el número de la guía, entonces si por cada guía que se agregue a medida que los clientes van solicitando servicios de la empresa, se tienen que agregar también en cada tupla todos los datos de la empresa, yo sé que ahí va a haber redundancias inmediatamente. Porque en todos los casos tengo que poner el nombre, la identificación, la ciudad, la dirección, el teléfono, cuando eso lo puedo tener por aparte en alguna situación, en alguna soporte aparte, y aquí solamente pongo el código de la empresa si es lo que necesito. Bueno, hay que mirar. Entonces, por ejemplo, al mirar esa zona de las empresas, la que yo titulé aquí, empresas, estoy resaltando solamente el caso de una empresa que aparece varias veces. Pero evidentemente, cada vez que esa empresa haga un envío, se genera una guía nueva, y entonces en estos atributos habría que poner estos valores. Esa redundancia es evidente, y no es necesario que tenga que ser estrictamente así. Porque yo podría más bien ponerle al número de la guía, en la parte de la guía, agregar un campo que diga código de la empresa remitente, que será uno de los códigos de identificación de la empresa que no deben repetirse, y con eso me bastaría si logro tener en una entidad, en una relación aparte, los datos de las empresas que intervienen en el proceso este. Seleccioné, o sea, resalté aquí con el color amarillo la que más se repite, pero es posible que haya, por ejemplo, aquí esta empresa aparece con sus datos aquí aparece también. O sea, hay redundancia. O sea, que ahí hay una cosa que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Si nos pasamos a los datos de los destinatarios, va a ocurrir algo parecido, que no está ligado con las empresas, pero que supone la misma situación. Cada vez que se haga un envío nuevo, se va a registrar una nueva tupla aquí, una nueva tupla. Supongamos que la nueva tupla
es un envío que hacen de una empresa como RedNet al señor al señor Edwin Andrés Jaimes. Entonces, ¿qué ocurriría si yo miro los datos correspondientes aquí al destinatario? Que si es para Edwin Andrés Jaimes, entonces aquí en estos campos que corresponden a la identificación del destinatario, apellidos, todo lo del destinatario, tendría que repetir todos los datos de este señor otra vez. Aquí tenía previamente señalados en color amarillo esta señora que aparece varias veces, solo para evidenciar que por cada registro de guía nuevo existe la posibilidad de que en estos atributos queden datos de una persona que ya está en otras tuplas en los mismos atributos. Por lo tanto, aquí también hay un riesgo de redundancia que se podría resolver. ¿Cómo? De una manera parecida a como resolvimos o a como sugerimos que se iba a resolver el de las empresas, agregándole a la tupla de las guías, además del código del remitente, el código de la identificación del destinatario y sacando los destinatarios en una tabla aparte donde no tengan que estar repetidos. En cuanto a los paquetes, si cada guía supone un tipo de paquete que está codificado, a su vez, cada paquete está codificado con un número, quizás la codificación del paquete, uno dice, ¿y para qué le ponen el paquete un código si ya tienen un código de guía? Esa es una pregunta que podría ayudar a eliminar un atributo en caso de que se evidencie que ese atributo no es necesario, el atributo código de paquete. Pero es posible que se necesiten las dobles identificaciones porque una es para propósitos administrativos y la otra es para propósitos logísticos de organización en la bodega, no sé. Esa ya es un detalle que no está explícito en los requerimientos de la tarea y que por lo tanto decidir si se elimina o no este campo requeriría preguntarle al dueño de la empresa o a la persona a cargo del proceso qué sentido tiene ese código de paquete que está incluido en su base de datos actual, que es la que está sin normalizar. Pero aquí ya vemos que si cada guía tiene un código de paquete y cada código de paquete tiene un tipo y a cada tipo le corresponde una descripción, un nombre y un valor, pues también hay datos que se repiten a medida que ese mismo tipo de paquete se vaya usando en otros números de guía. Entonces esas son como digamos las redundancias innecesarias que se tendrían que resolver. Mi propuesta entonces es primero que todo, sacamos a las empresas. Fíjense que de esta primera tabla original, donde aquí hay un total de 13 registros, algunos de los cuales están repetidos, si pensamos en una relación de las empresas que tienen el código de identidad, pues el código de identificación de la empresa, el nombre, la actividad, la ciudad, la dirección de entonces, pero cada empresa aparece una sola vez. Ya elimino la necesidad, elimino esta redundancia, elimino casi toda esta redundancia. ¿Por qué digo que casi toda? Porque ya hemos visto que al tener la tabla aparte, hay dos campos en donde pueden aparecer valores repetidos. Para diferentes empresas, claro, en la actividad comercial, porque puede haber muchas empresas que compartan una misma actividad comercial. La ciudad donde está la empresa, porque puede haber muchas empresas que estén en la misma ciudad, como de hecho aquí hay unos ejemplos. Y los demás datos, pues creo que no van a estar repetidos, o si lo están, no es dable considerarlos como redundancia porque son datos particulares o específicos de cada sujeto de los que están en la tabla. Esto lo resolveremos entonces haciendo una cosa parecida que no es otra que la que alguno de ustedes me dijo al principio de la clase. Codificando las actividades comerciales y codificando las ciudades para evitar que aquí haya valores repetidos innecesariamente y más bien va a haber valores repetidos, pero valores más cortos.
códigos de ciudad, códigos de actividad comercial, para, sobre todo, no tanto para optimizar el diseño de la relación, porque la relación va a seguir teniendo valores repetidos aquí, no alfabéticos, sino numéricos, sino para facilitar la posterior implementación de consultas o de formularios de acceso a la base de datos, en donde es más fácil escoger de listas desplegables que escribir los valores de texto. Si en algún momento hay alguien que desee preguntar algo o hay algo que de lo que yo estoy diciendo que resulte inentendible, por favor, me lo dicen inmediatamente. En la tabla de la base de datos original, entonces extraje los datos del destinatario, separándolos por cada uno por su identificación y sin repeticiones. Obviamente, al tener esta tabla sin repeticiones, estoy eliminando de plano las posibles redundancias como esta que tenemos señalada aquí. Y lo cual, de paso, ya sabemos que elimina las anomalías de modificación o de eliminación, etcétera. Y nos queda entonces aquí un análisis que vamos a hacer en el siguiente paso. Pero esta tabla nos quedó entonces con el código del destinatario, los apellidos, los nombres, como campo, como valores ya no valores atómicos, porque en la tabla original el nombre del destinatario no estaba atómico, estaba todo el nombre completo. Y bueno, suficiente hemos hablado anteriormente de que es recomendable separar como mínimo los nombres de los apellidos para efectos de atomicidad y de facilidad de ordenar o de consultar alfabéticamente por nombre o por apellido. Cuando se tiene un solo dato, solamente queda un criterio. Pero nos queda aquí una dualidad que dice código de la ciudad del destinatario y ciudad del destinatario, que a simple vista uno dice, ¿y para qué tiene las dos cosas? Porque si tiene el código de la ciudad, ¿para qué pone el nombre de la ciudad? O sea, si pone el nombre, ¿para qué la codifica? Si es simplemente, eso lo que hace es enrarecer la tabla con un atributo más que puede generar o que puede resultar en riesgos para la consistencia de la información. Lo vamos entonces como ya lo habíamos planteado con la tabla de empresas, a quitar esta columna de aquí, porque con el mero código basta y ese código sirve para referenciar. Serviría este código, entonces va a ser como una clave foránea para referenciar la clave primaria de una entidad que se llama ciudades, de una relación que se llama ciudades, en donde están todas las ciudades que se pueden considerar en el universo de trabajo de esta base de datos. Otro tema que está aquí pendiente en la base de en la base de datos original, es que por ahí había un campo que dice distancia en kilómetros de la ciudad de origen a la ciudad del destinatario. Y es un dato que está ahí puesto. Pues está incluido como un atributo de la tabla. Ese dato, de pronto ni se necesita que sea un atributo en ninguna de las relaciones de la base de datos. Si se logra utilizar la tabla de ciudades y una tabla auxiliar para registrar en ella todas las posibles combinaciones entre un origen y un destino y registrar en esa tabla cuántos kilómetros hay entre ese origen y ese destino. Naturalmente, eso implica que si yo trabajo con 10 ciudades en el universo de mi empresa, entonces de cada una de las 10 ciudades se tiene que conocer cuánto es el valor de esa distancia entre ella y las otras 9. O sea que la tabla digamos, la relación de la base de datos en donde están las distancias entre ciudades puede tener bastantes filas,
pero nos permite buscar rápidamente, conociendo el código de la ciudad de origen y el código de la ciudad de destino para buscar en ella, o bien calcularlo de alguna manera. Lo más sencillo es lo que acabo de decir, tener una tabla auxiliar, como lo mostraremos en la siguiente fase. Y en cuanto a los paquetes, que aquí los teníamos todavía en la base de datos original integrado, vimos que había unas redundancias. Entonces, a cada código de paquete que corresponde a cada uno a uno con los números de guía, se le tiene que registrar el tipo de paquete, pero la información correspondiente al nombre, a la descripción y al valor no tiene por qué agregarse en cada registro como estaba aquí. Pues aquí es porque eso supone una redundancia innecesaria. Mientras que si yo separo en una relación los códigos de paquete cada uno con su tipo y en otra relación que denominamos precios, pues el nombre lo escogí aquí arbitrariamente, ponemos para cada tipo cuál es el nombre, cuál es la descripción y cuál es su valor. Entonces con este código yo puedo recuperar, por eso este código es clave foránea, referenciando a esta clave primaria, y cada uno de estos valores referencia a una tupla de esta relación para extraer los datos de ella cuando lo necesite hacer. Entonces, en este momento, tendríamos casi todas las tablas, permítanme, le quito el zoom a esto, exceptuando este pequeño caso de las ciudades acá, en las empresas. Profe, sí, dígame. ¿Podría explicar otra vez la parte de los paquetes? ¿Cómo? ¿Podría explicar otra vez la parte de los paquetes? Claro. Resulta que en el diseño original me dicen que cada guía tiene todos estos datos. Trata de al final de la guía, al final del registro, permítanme, me ubico desde el principio. Aquí tengo el número de la guía. Entonces, por cada guía que se produzca, o sea, es decir, por cada negocio que un cliente vaya y pague para enviar un paquete, se genera un número de guía y a ese número de guía se le asocian todos estos datos, incluyendo un código de paquete, el tipo de paquete, el nombre que corresponde a ese tipo, la descripción del paquete, que es un nombre largo, y un valor. Entonces, significa que cuando se genera la guía 10, 20, 30, 02, hay que meter todos estos datos y hay que decir, bueno, esa guía corresponde a un paquete, al paquete 0002, que es de tipo 2, es decir, es un sobre y documentos hasta 3 kilos y vale 16,000 pesos, qué sé yo. Bueno, estos valores son inventados, obviamente. Pero entonces, ¿qué ocurre? Como ya lo vimos acá, al analizar la información, yo voy a correr el riesgo de que como estos paquetes, estos códigos de paquete corresponden a una codificación que se le asigna a cada paquete que la empresa recibe para transportar y lo clasifican de acuerdo al tipo de paquete como 1, 2, 3 o 4. Entonces puede haber muchos paquetes de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4, como evidentemente se ve aquí. Entonces, si en el transcurso, por ejemplo, de 6 meses se han procesado 5,000 guías o más, no sé, quiere decir que aquí hay desde el 0001 al 5,000 y muchos de ellos serán tipo 1, muchos de ellos serán tipo 2, muchos de ellos serán tipo 3 y así sucesivamente. Todos los que sean tipo 2, por ejemplo, dirán aquí esto, esto y esto, porque fíjate que para todos los de tipo 2 esa información es la misma. Entonces, esa es la redundancia que estábamos tratando de destruir aquí. ¿Por qué? Porque entonces tú dices, bueno, los códigos de los paquetes siguen creciendo, por cada guía se agrega uno y se sabe de qué tipo es, pero con este número no es necesario agregar aquí más campos si yo tengo en otra tabla, o sea, y ahí es donde hicimos la separación de coger el tipo de paquete como clave primaria de otra tabla
en donde cada tipo aparece una sola vez. O sea que esta tabla no va a crecer mucho porque solo crecería si la empresa se inventa o si la empresa decide atender paquetes de tipos diferentes a estos 4. Y bueno, vamos a poner un producto número 5. Paquetes número 5, tipo giro, envío de dinero entre una dirección, entre un destino y otro. Vale tanta plata, vale tanto. Entonces sería como una categoría nueva de producto que se puede usar de ahí en adelante, pero que al tener estas categorías separadas, evito este tipo de redundancia, porque ya no lo tengo todo en una sola base de datos integrada, ni siquiera teniendo este conjunto por separado. Yo de una vez lo separo y entonces, ¿qué ocurre? Permítanme, le quito el zoom a esto para que se pueda, pues, para poder hacer referencia. Entonces, cada vez que se genere una guía, un número de guía nuevo, se genera para ese número de guía el número de paquete respectivo con el tipo. Y ese tipo es el que le permite al software o a una aplicación buscar cómo se llama el paquete, cuál es la descripción y cuánto vale, pero buscándolo en la otra tabla. Por esa razón, entonces digo que esta columna que contiene valores de 1 a 4 va a ser usada como clave foránea, ya que esos valores aquí necesariamente tienen que ser uno cualquiera de estos que son la clave primaria de esta tabla. ¿Ya? Entonces, algo así, algo como eso, algo muy parecido a eso es lo que vamos a proponer aquí en este siguiente paso, cuando, fíjense lo que yo tenía aquí en las empresas, el tema este de las actividades comerciales que pueden aparecer repetidas porque muchas empresas pueden tener la misma actividad comercial. Y el tema de las ciudades que pueden aparecer repetidas, pues porque muchas empresas pueden estar radicadas en la misma ciudad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Póngale a las actividades comerciales un código, o sea, invéntese una tabla como esta. Aquí este es un ejemplo. Código de la actividad comercial del 100 hasta el... Puede haber 10.000 actividades comerciales, eso sí depende. De hecho, esas tablas las entregan en nuestro país, se consiguen fácilmente en instituciones como el DANE. Es como decir la tabla de los departamentos del país. Escoja, meta una tabla con los departamentos y los busca cada vez que necesita, los busca allí, para no escribir Amazonas, Atlántico, se ponga el apartamento 01 y ese 01 te apunta a otra tabla como una referencia directa. Y entonces, en lugar de poner en este campo, actividad, en este atributo, actividad comercial, como lo teníamos aquí, comunicaciones, textiles, materiales, fábricas, quiere decir que, por ejemplo, Civil Colombia, que aquí decía obras civiles, Civil Colombia dice, es la actividad de 161 y 161 es obras civiles. De hecho, eso me permite hacerle mantenimiento a esta tabla sin tener que estar cambiando contenidos en esta. Y en cuanto a la ciudad de la empresa, por ejemplo, aquí decía RedNet, Bogotá, Servidata, Barranquilla, codificando las ciudades, es decir, teniendo una tabla como esta. Tengo el código de la ciudad y el nombre de la ciudad, donde la clave primaria es el código de la ciudad. Entonces, aquí yo digo RedNet, ciudad 100. La ciudad 100 entonces es Bogotá. Servidata, la ciudad 102. Miro acá, Barranquilla. Y así yo puedo agregarle más o hacerle mantenimiento a esta tabla. Por ejemplo, si yo quiero que aquí no diga Cartagena, sino Cartagena de Indias, lo cambio aquí y eso no afecta para nada a todos los que tengan, si Cartagena de Indias es 106, todo el que tenga aquí 106 no se va a afectar porque el 106 sigue apuntando allá y yo cambio el valor del nombre de la ciudad que corresponde al 106 y eso no me afecta ni la integridad ni la consistencia de los datos. Si no lo hiciera así, entonces, y yo por alguna razón quisiera que no sea Cartagena, sino Cartagena de Indias, y yo no tengo esa tabla auxiliar, entonces tengo que venir aquí, pues decir, más bien venir aquí, y en todos los campos donde haya Cartagena, cambiar por Cartagena de Indias.
Y si se me vuela 1, entonces cometo una anomalía de modificación. Pensemos siempre que aquí puede haber una cantidad de registros tan grande que manejarla manualmente puede ser inconveniente. Hablemos de una tabla que tiene cientos de miles de registros. Entonces, es preferible en la medida en que se pueda ahorrar espacio, así sea 5 o 10 caracteres en cada tupla. Eso a gran escala es menos espacio ocupado en el disco duro o en los discos duros de tu instalación, y por lo tanto es más eficiencia. Bien, entonces, pero entonces para poder hacer, o para que todo eso quede conectado, fíjense que lo que teníamos hasta aquí en este número, en esta primera tabla, el número de guía, tenga el número, la fecha y la hora, pero no tengo ahí, o sea, la 10, 20, 30, 01, en esta fecha y esta hora. Si esto es una relación separada de las demás, queda desconectado. ¿Quién envía y quién recibe? O sea, de quién y para quién es este paquete y qué tipo de paquete es, aquí no lo dice. Pero yo lo tengo, bueno, aquí estaba oculto. Entonces vamos a mostrarlo aquí en el último paso. Entonces, simplemente al número de la guía, a la fecha de la guía y a la hora de la guía, le agregamos un atributo, el código del remitente, la identificación del destinatario y el código del paquete que corresponde a esa guía. Con esta información, puedo localizar toda la información que venía en las tuplas de la tabla original, pero la tengo en tablas que están debidamente simplificadas. Ahora, ¿cuánto vale esta guía? ¿Cuánto se pagó por esta guía? Busque el paquete 001, lo busca aquí y dice es de tipo 4, se pagó 4,000. Si esa es la forma de calcularlo. Pero si la forma de calcularlo es este valor en proporción a la distancia en kilometraje, entonces hay que buscar entre esta empresa y entre este destinatario cuáles son las ciudades de origen y cuáles son las ciudades de destino, para saber cuál es la distancia que hay entre ellas dos. Y la única manera certera de hacer eso es separar o preparar una tabla. Como ya tengo la de las ciudades, puedo preparar otra relación en donde tengo las distancias, y para cada ciudad, por ejemplo, la ciudad 100, la distancia con respecto a las otras ciudades, ¿cuánto es en kilómetros? O sea que esta tabla de distancias va a tener, si aquí hay 10, aquí va a haber 99, 90 o 100 registros, algo así, para que cuando se necesite calcular el precio, si se calcula con base en la distancia recorrida, busque la ciudad de esta empresa, busque la ciudad de este destino, y con esos dos códigos de ciudad arma la clave primaria de la tabla de distancias, que como vimos aquí señalada, la tabla de distancias tiene una clave primaria compuesta por estos dos campos, código de la ciudad de origen, perdón, aquí no es nombre, sino código de la ciudad de destino. Aquí el nombre del campo sí está bien. Código, distancia, código de origen, distancia, código de destino. Y extraer, y con esos dos campos se sabe cuánto es la distancia, y con ese valor se puede hacer el cálculo. Entonces, en esta forma, como las tenemos aquí, todas las tablas tienen, ahora sí, todas estas tablas están sin redundancias innecesarias. Digo innecesarias porque, por ejemplo, aquí puede haber registros que repitan el número, la fecha en que se produce esa guía, pero esa no es una redundancia porque esa fecha es necesaria para particularizar esta tupla con respecto a las demás. De hecho, se espera que haya muchos movimientos en un mismo día. Entonces, esta redundancia, esta repetición no es innecesaria, es indispensable. Entonces, todas las tablas ahora ya las tenemos todas sin redundancias innecesarias, y ninguna de ellas tiene un atributo que se pueda descomponer en otros. O
fecha, hora, identificación, son datos atómicos. En las empresas, la identificación, el nombre, la actividad comercial, la ciudad, la dirección, el teléfono y el celular también son datos todos atómicos. Aquí la actividad económica, el código y la descripción, datos atómicos. La única que podría alguien discutir es decir, no, sepárame los apellidos, el primero y el segundo, y el nombre primero y el segundo. Esa es una posibilidad, pero digamos que convencionalmente se admite o se acepta que los dos apellidos son un solo dato atómico y los dos nombres, los dos o más nombres también. Aquí también tenemos datos atómicos que no se pueden descomponer en los paquetes y en los precios también. Entonces ahora sí tenemos eso suficientemente claro en primera forma normal. Bueno, bajo mi perspectiva. Ahora yo les pregunto, ¿qué tanto se parecen sus soluciones a las que yo estoy mostrándoles? No porque la mía sea la berraquera o sea la última Coca-Cola del desierto. Es la que yo desarrollé con lo que yo tengo dentro de mis conocimientos. Ustedes, ¿qué hicieron? O sea, ¿cómo les fue con respecto a eso? ¿Alguien quiere comentar o no? Pues a mí yo hice bastante parecido. Bueno, entonces fíjate, cambio O la sea, pregunta. algunas cosas que usted dijo y aplicó también se me pasaron por la mente y decidí hacerlo. Bueno, fíjate, entonces, iba a hacer otra pregunta, pero se me acaba de ir la liebre ahí. Bueno, lo que debe quedar de fondo, bueno, antes de hacer la conclusión. Esto, digamos, ya es primera forma normal, pero se parece bastante a la segunda y a la tercera porque lo hemos ido haciendo rigurosamente. Si yo paso a segunda, si yo trato de ver eso desde una segunda forma normal, la regla es que para que el sistema, la base de datos esté completa en la segunda forma normal, tiene que darse que en cada tabla los atributos que no sean clave tengan dependencia funcional directa con la clave primaria de la tabla. Si uno revisa, digamos en esta tabla, en mi propuesta obviamente, en esta tabla de guías, que ahora sería así. Tanto la fecha como la hora, como la identificación de la empresa de origen, de destino y el código de paquete son datos asociados al número de la guía. O sea, estos datos tienen estos valores porque corresponden o porque pertenecen a este número de guía y no a otro. O sea que esa tabla está en segunda forma normal. En la tabla de empresas, el nombre de la actividad comercial, la ciudad de la empresa de origen, la dirección, el teléfono y el celular son datos. Todos estos datos pertenecen a Servidata y Servidata es la empresa identificada con el código de identidad 10010. O sea que todos estos datos obligatoriamente están en dependencia de este atributo, por lo tanto, cumple la regla. Aquí, pues como son solo dos campos, es obligatorio. Este valor corresponde a este código, cumple la regla. En el caso de los destinatarios, tanto el apellidos, nombres, la ciudad donde él está, la dirección y el teléfono son datos inherentes a ese individuo que está identificado con este número de identidad y por lo tanto todos los campos que no son clave primaria dependen o tienen dependencia funcional del valor almacenado en el atributo clave primaria. Recuerden que la dependencia funcional es que si este valor o este depende, este atributo toma un valor, este valor, porque es este número el que está aquí. Si cambio este número, posiblemente este ya no le sirva, o seguramente este ya no le va a servir. Entonces la dependencia funcional es eso, que un atributo toma un determinado valor solo si el atributo clave primaria toma un determinado valor.
Entonces, si el atributo clave primaria es 64, 57, 15, 11, obligatoriamente aquí va a haber Cumberland, Braño, Liliana Paola, y por esa razón obligatoriamente la ciudad va a ser esta, la dirección va a ser esta, y porque son los datos de Liliana Paola, que es la persona que se identifica con este número. Si aquí pusiéramos otro número, todo esto cambiaría. Entonces, esos datos, esos atributos no claves, dependen funcionalmente de la clave primaria. Las tablas de doble columna, eso es obligatorio, no hay otra forma de interpretarlo. Aquí la clave primaria no es esta sola, ni es esta sola, sino es la combinación de las dos, es una clave primaria compuesta, por lo tanto la distancia entre esta ciudad y esta es un valor que depende de los dos números que estén aquí, cumple la regla. Esta, por ser de dos columnas, obligatoriamente cumple la regla. Y esta, obviamente estos tres datos están allí porque aquí hay un 1. Si aquí pongo un 4, entonces los datos que están aquí no son estos, sino estos. De tal manera que aquí también se cumple la regla. Entonces esto, pues por la sencillez del problema, porque realmente es un problema pequeño, dado que son solamente en mi propuesta 2, 4, 6, 8 tablas apenas, pues se cumple fácilmente la segunda forma normal. Y si miráramos la regla de la tercera forma normal, ¿qué dice la regla de la tercera forma normal? ¿Cuándo está una tabla en tercera forma normal? Cuando no hay ¿qué? No hay dependencia transitiva. Cuando no hay dependencias transitivas. Y acabamos de ver que en todas las tablas estas, la dependencia funcional es rigurosa entre cada atributo y su clave primaria y no entre un atributo y uno intermedio. O sea, ya de hecho la revisión que acabamos de hacer nos evidenció que en esta estructura no hay ninguna transitividad porque los campos que pudieran serlo ya quedaron separados en el proceso de normalización de la primera forma normal. Por lo tanto, este modelo ya es utilizable como un modelo normalizado en tercera forma. Bueno, este archivo, igual, si para alguno de ustedes resulta de interés la revisión, este archivo entonces está disponible en Sabio en la semana 7, donde dice retroalimentación, tarea, normalización. Está el archivo de Excel que les acabo de mostrar, que puede de pronto servir para revisar comparando con lo que se explica en el video de la clase que estamos grabando. Bueno, entonces no sé si haya alguna pregunta o alguna duda adicional sobre ese ejercicio. Yo quería, pues casi siempre lo hago, si ponemos un ejercicio, pues es para analizarlo después con el fin de que podamos extraer conclusiones entre la solución propuesta y la solución que cada uno logró hacer. Ahora, repito lo que dije en algún momento anterior. No hay soluciones únicas. Suele haber soluciones extremadamente parecidas entre sí, porque la lógica así lo obliga. O sea, uno tiene que llegar con una habilidad medianamente desarrollada del diseño de las tablas de una base de datos, pues tiene que llegar a una estructura parecida a la que hemos mostrado aquí. Muy parecida, aunque puede haber matices y puede haber, digamos, sabores distintos, dado que cada diseñador tiene su propio cerebro y su propia lógica, pero sin romper las reglas del modelo de normalización, la mayoría de los diseños deberían parecerse en lo sustancial a lo que les acabo de presentar. Bueno, entonces ya completamos la presencia de todos. Ok, entonces ya estamos aquí. Los 11 y con este señor 12 cerramos la lista. Bueno, cerramos el ejercicio también. Bueno, entonces ahora en la clase anterior ¿es esta? No, esta no era. Ah, es esta de aquí.
En la clase anterior vimos una serie de conceptos de la visión formal de cómo se representa un modelo relacional. Decíamos que una tabla tiene un esquema y el esquema pues no es otra cosa que una descripción formal de su esqueleto, de su estructura de atributos, donde cada atributo pertenece a un dominio. Y la relación tiene un nombre y tiene una lista de atributos. Y además tiene una extensión que es la colección de tuplas que la integran, donde cada tupla es un conjunto de valores, un valor por cada atributo, un valor por cada uno de los atributos que están en el esquema. Definimos o revisamos y definimos formalmente las definiciones de clave primaria, clave foránea, clave candidata y empezamos a hablar de las operaciones que es posible desarrollar en un modelo relacional, que son las operaciones para actualizar la información o para consultar datos que están almacenados en alguna parte del modelo. Hablamos de las distintas, los dos tipos de lenguajes relacionales que existen, que son los lenguajes declarativos y los lenguajes procedimentales. Y luego mencionamos las reglas de identidad, que eran 4 reglas que nos garantizan que los datos representan fielmente las situaciones comunes del mundo real. O sea, que no se presentan contradicciones entre ellos. Entonces, aunque hay reglas fijas por el usuario, que el usuario puede poner reglas específicas para controlar, por ejemplo, valores de ciertos datos, el modelo tiene también, el modelo relacional tiene 4 reglas de base que siempre se tienen que respetar. La regla de unicidad de la clave primaria, que en pocas palabras nos dice que en una misma relación todas las tuplas tienen un valor en el campo clave primaria y ese valor no puede repetirse. La regla de integridad de entidad de la clave primaria, que nos dice que en una relación cualquiera todas las tuplas tienen una clave primaria y no se admite una tupla que tenga el campo del atributo clave primaria vacío. La regla de integridad referencial, que es la regla que nos garantiza que cuando en una tabla, en una relación, un atributo tiene un valor que ha sido definido ese atributo como clave foránea, todas las tuplas tendrán en ese atributo valores que corresponden obligatoriamente a cualquiera de los valores de la clave pública de la tabla a la que se está referenciando. Se dice entonces que la tupla de la primera entidad referencia a la tupla de la segunda y el valor referenciado es el que se usa dentro de la columna clave primaria para encontrar la tupla a la que se quiere aludir. Dijimos en qué casos el sistema de gestión de base de datos obliga a cumplir esa regla de integridad referencial. Y hablamos al final de que cuando esa regla por alguna razón se pone en riesgo, se tienen que aplicar una política que pueden ser una política de varias clases. Puede ser la política de restricción, es decir, que no permitir que se haga el movimiento que afecta a la integridad referencial, o la regla de actualizaciones en cascada que dice permite el movimiento, pero obligatoriamente exige que se actualicen todos los campos en las tablas comprometidas para garantizar que no se viola la integridad referencial. O sea que si se borra una tupla que está siendo referenciada por otras, se tienen que borrar todas las que la referencian. Que si se cambia el valor de un atributo referenciado, tienen que cambiarse el valor en todas las tuplas que referencian ese atributo. O una política de anulación que permite la operación de actualización de la tupla que rompería la integridad referencial, pero entonces todas las tuplas que referencian ese valor, que se les pone un valor vacío para que no se rompa la integridad. Después el diseñador tendrá que hacer algo más para actualizar esos datos. Bien, eso, bueno, y la regla de la integridad de dominio, que es una regla de sentido común, no se admiten en un atributo de una tabla valores que no correspondan al dominio que se definió en el esquema de la relación para ese atributo. Es decir, si el atributo apellidos se definió como atributo de caracteres con una longitud de 30 caracteres, ahí no se pueden poner valores numéricos. Si se ponen valores numéricos, el sistema de gestión de bases de datos lo va a considerar como una cadena de caracteres que no tiene valor numérico operable matemáticamente.
y así sucesivamente. O sea, no se pueden poner campos, no se pueden poner valores en los atributos de una relación que no respeten las propiedades del dominio de datos que se definieron cuando se creó el esquema de la tabla. Bien, eso es lo que habíamos dicho en la clase anterior. Ahora entremos en la simbología del álgebra relacional sobre la base de aquellos principios. Este todavía es un concepto, aquí se ven una serie de conceptos adicionales a los ya vistos, que es necesario reunir todo eso para poder después coger una herramienta de bases de datos y empezar a reconocer cómo se aplica eso desde la perspectiva de un lenguaje ya específico, que es el SQL, que es el que vamos a ver nosotros. El álgebra relacional no es otra cosa que un conjunto simbólico de operaciones que describen cómo extraer una respuesta al hacer una consulta a las entidades de un modelo relacional. Es decir, cómo elaborar las expresiones que le dicen a la base de datos, entrégueme tal información. Es como una especie de lenguaje. Lo que pasa es que por el momento lo vamos a ver desde la perspectiva puramente simbólica, algebraica, y luego lo traducimos a sentencias ya en la sintaxis de un lenguaje operable en la máquina, ¿no? Un lenguaje que pueda ser interpretable por algún ambiente de base de datos. Suele ser utilizado el álgebra relacional en esta parte del curso de base de datos para fundamentar en el estudiante, en cada uno de nosotros, el concepto de optimización, para fundamentar el concepto de estructura lógica mental. Las operaciones como se escriben en el álgebra relacional no se introducen exactamente así en el ambiente de bases de datos. Hay que traducir, o sea, hay que escribirlas en la sintaxis que el lenguaje tenga. Pero vamos a darnos cuenta que después de que yo maneje estas expresiones algebraicas, que no son nada complejo, dicho sea de paso, no son nada del otro mundo, nos resultará mucho más fácil memorizar y enlazar con las expresiones correspondientes a nivel del lenguaje de consultas de bases de datos. Entonces aquí hay que tener en cuenta que en estas operaciones los operandos que intervienen no son valores, como por ejemplo cuando uno dice la operación suma está definida por el operador más y tiene dos operandos A y B, y la suma produce un tercer operando cuyo valor es igual a integrar o a unir los valores de A con el de B. 3 más 2 da un número que no es ni el 3 ni es el 2, es el 5, cuyo valor equivale a la suma de los dos operandos originales. En este caso, los operandos son las entidades o las relaciones de la base de datos, las tablas. Los operadores pues son símbolos que definen cuáles operaciones se puede aplicar sobre esas entidades, sobre esas relaciones. Y las operaciones definen qué acciones específicas debe hacer el sistema de gestión de bases de datos sobre la relación en la que se está aplicando la operación. Una característica de todas las operaciones del álgebra relacional es que es una figura cerrada, es una operación cerrada, es decir, las operaciones se aplican sobre las entidades, sobre las tablas de la base de datos, y cada operación produce como resultado una tabla nueva. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la tabla, la relación estudiantes de la UTB, y en esa relación está el ID del estudiante, los apellidos, el nombre, la fecha de ingreso, una enorme cantidad de datos que se recopilan en el momento en que la persona se inscribe a la universidad y lo admiten, lo matriculan. Ustedes deben recordar cuando hicieron su inscripción por la web, cuántos datos tuvieron que dar. Y yo tengo esa gran entidad. Yo puedo aplicar sobre esa entidad, sobre esa relación, para usar la terminología CODE. Puedo aplicar una operación que me diga, bueno, extráigame de esa gran relación todas las tuplas que correspondan
a personas que nacieron después del 1 de enero de 1995 y que sean de género femenino. Le estoy dando un par de condiciones para que la operación Extráigame, ahora le damos un nombre formal a eso, vaya a la entidad grande, recorra y saque de allá las tuplas que correspondan al criterio que yo necesito y me entrega una entidad que es un subconjunto de aquella en donde están exclusivamente las tuplas que cumplen con la condición, con el predicado que yo puse como condición de extracción. Entonces, eso es el resultado de la operación, es un conjunto de tuplas, por lo tanto es una relación distinta de aquella, un subconjunto de aquella que yo puedo almacenar en otra parte, que yo puedo analizar, que yo puedo resumir o con el que puedo hacer muchas otras operaciones. Por eso se dice que es el álgebra relacional cerrada, es decir, porque todo, tanto los operandos como los resultados son relaciones de la base de datos, o sea, son tablas existentes en la base de datos. Y así como hay operaciones simples, yo puedo hacer operaciones compuestas combinando operaciones simples en una misma expresión, como lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Naturalmente vamos a empezar por las operaciones más simples y a medida que las conozcamos, entonces vamos a poner algunos ejemplos. Te pongo una base de datos pequeña, bueno, y sobre esta, si yo hiciera sobre esa relación esta operación, ¿qué resultado me entregaría? Para ir ejercitándonos en la lógica y en la forma de aplicar secuencialmente el paso a paso que una operación compuesta puede representar. Bueno, entonces el álgebra operacional tiene varias clases de operaciones. El álgebra relacional tiene varias clases de operaciones. Si son operaciones que se expresan en términos de otras, porque hay operaciones que se expresan en términos de otras, hay operaciones primitivas, que son operaciones que no se expresan en términos de otras, son las básicas, las operaciones esenciales del álgebra relacional, que como ustedes pueden ver, se parecen mucho a las operaciones de la teoría de conjuntos. Por eso decíamos en la clase anterior que el álgebra relacional estaba inspirada en la teoría de conjuntos, en la lógica matemática de la teoría de conjuntos. Son las operaciones de unión, diferencia, producto cartesiano, selección y proyección. Esas son las operaciones básicas. O sea, yo puedo hacer con entidades con relaciones o entidades o tablas de una base de datos, puedo hacer unión, puedo encontrar la unión de dos relaciones, puedo encontrar la diferencia entre dos relaciones, puedo encontrar el producto cartesiano de dos relaciones, puedo sobre una relación hacer una selección para extraer un subconjunto, o puedo hacer una proyección, que es otra forma de extraer un subconjunto de una relación existente. La diferencia entre esas dos la vamos a ver cuando se expliquen un poco más adelante, pero podemos decir que la selección extrae un subconjunto de tuplas y la proyección extrae un subconjunto de atributos. En su momento precisamos la particularidad de cada una. Y hay operaciones que no son primitivas, que se construyen con algunas de ellas, incorporando algunas de ellas que son más cómodas, pues que agregan un nivel de comodidad, como la intersección entre dos relaciones, que ya uno se la puede imaginar. Y la combinación, que no es lo mismo que la unión, ni es lo mismo que el producto cartesiano. Bueno, y como hay varios niveles o varias versiones a lo largo del tiempo, aparecen por ahí en los libros, aparecen otras, pero estamos mencionando aquí las que son como las protuberantes, las verdaderamente esenciales. Esta clasificación entonces es dependiendo de si se expresan o no en términos de otras operaciones. Estas son primitivas y estas no son no primitivas, o sea que estas se pueden expresar en términos de otras. Cuando llegue su momento, vamos primero que todo a definir cada una de ellas y luego a ver cómo hacemos las combinaciones y cómo las podemos aprovechar colectivamente para generar resultados más o consultas más poderosas a las relaciones de una base de datos. Según el número de relaciones que intervienen en la operación,
según el número de... Recuerden que cuando aquí hablamos de relaciones estamos hablando de las tablas de la base de datos. Hay operaciones binarias que necesitan de 2 relaciones para hacer la operación, como es la unión, la intersección, la diferencia, el producto cartesiano y la combinación. No tiene sentido hacer unión si no es de 2 relaciones existentes. Como no tiene sentido buscar la intersección a menos que sea entre 2 relaciones existentes, y así sucesivamente. Esas son operaciones binarias. Y hay operaciones unarias que se aplican sobre una sola relación, o sea, que no requieren, que se aplican sobre una tabla en particular para extraer de ella algo. Son la selección y la proyección. Entonces ya tenemos 2 categorías y obviamente pues vamos a empezar por las más elementales. Perdón un segundo. Bueno, entonces, la otra forma de verlas es dependiendo de qué tanto se parecen las operaciones a la teoría de conjuntos. Bueno, estas 3 formas de clasificación son esencialmente tomadas del libro de la Universidad Oberta de Cataluña. Y como pueden ver, son distintas maneras de clasificar lo mismo. Bien, entonces las que se llaman conjuntistas son las que replican operaciones de la teoría de conjuntos, como la unión, la diferencia, el producto cartesiano, etcétera. Y las otras que son específicamente relacionales, que no tienen que ver con la teoría de conjuntos, pero que aplican cosas parecidas, como llegaremos a verlo ahora. Entonces, antes de seguir, voy a mencionar una operación auxiliar que se llama renombrar o redenominar. Pueden encontrarla en los documentos, en los libros de texto como renombrar o como redenominar. Toda operación, como ya lo dijimos, como el álgebra de relacionales es una álgebra cerrada, toda operación produce una relación nueva. Por ejemplo, si yo tengo una relación que se llama hombres y tengo otra relación que se llama mujeres, y yo digo que quiero extraer la unión de hombres y mujeres, entonces voy a tener una nueva relación cuyo alcance, es decir, cuyo listado de tuplas, contiene tanto las tuplas de hombres como las tuplas de mujeres. Sin embargo, eso funciona, tiene sentido si yo hago las cosas en orden. Hombres y mujeres tienen que tener esquemas similares. Para poder unir las tuplas en una relación nueva, tanto el uno operando como cuando el primero como el segundo operando tienen que tener esquemas similares, es decir, el conjunto de atributos de la primera relación tiene que ser similar al conjunto de atributos de la segunda, porque yo no puedo revolver peras con manzanas. Entonces, si aquí, por ejemplo, tengo identificación, apellido, nombre, edad, estatura, yo tengo que tener aquí un conjunto de atributos que no necesariamente se tienen que llamar igual, pero que tienen que tener el mismo esquema. Porque si yo tengo aquí, por ejemplo, nombres primero, luego apellidos, luego teléfono y luego formación escolar, pues no, si aquí tengo 5 atributos, aquí tengo solo 3, no, la operación de unión fracasa porque no son 2 relaciones compatibles. Más adelante lo veremos. Pero ¿por qué lo estoy diciendo? O sea, es un comentario al margen, porque lo que estamos hablando aquí es de la operación auxiliar de renombrar o redenominar. Entonces, cuando yo tengo una relación que se llama hombres, una tabla en mi base de datos, tengo otra en mi base de datos.
y genero la operación unión, entonces estoy generando temporalmente una nueva relación donde se unen las tuplas de las dos relaciones originales. Y a esa nueva relación yo la puedo bautizar con un nombre nuevo. En términos de álgebra relacional, a eso se llama renombrar o redenominar. Y el símbolo que se usa es dos puntos igual. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que la nueva relación se llame empleados y que tiene un esquema similar al de hombres y al de mujeres, pero que tiene un alcance que contiene todas las tuplas de la entidad hombres, además de las tuplas de la entidad de mujeres. Entonces yo podría, esa operación la puedo representar así, en términos simbólicos. Empleados es la entidad, relación resultante de la unión entre la relación hombres y la relación mujeres. Fíjense que esto nada más es un concepto abstracto, un concepto puramente mental. En la práctica lo que estoy diciendo es que esta nueva relación va a tener un esquema igual al de estas dos, porque estas dos tienen que tener un esquema similar, pero va a tener un alcance, es decir, un contenido en tuplas que reúne tanto las de aquí como las de aquí. Ahora bien, toda operación del álgebra relacional, así yo no use una redenominación, genera la relación nueva y los atributos de esa relación se nombran, el sistema de gestión de bases de datos, el esquema relacional les da unos nombres temporales, unos nombres por defecto. En cada caso vamos a decir cómo son los nombres de la operación resultante, pero esos nombres también pueden redenominarse en caso de que sea necesario. Por el momento, concluyamos aquí que la operación redenominar o renombrar es la que permite darle nombre a una nueva relación que surge como resultado de una operación del álgebra relacional. Decíamos inmediatamente antes que la operación redenominar puede ser aplicada sobre los atributos de la relación resultante y en general sobre los atributos de cualquier relación en caso de que yo quiera expresar una operación algebraica. Por ejemplo, si una relación cualquiera tiene este nombre X y tiene estos atributos, el atributo B1, B2 hasta B sub n, y yo quiero cambiarla, o sea, quiero redenominarla o quiero renombrarla como Y con atributos A1, A2 hasta AN, en términos de álgebra relacional, yo simplemente digo así. La nueva entidad Y que tiene atributos A1, A2, A3 es un renombramiento o una redenominación de la entidad existente X con atributos B1, B2 hasta Bn. Naturalmente esto funciona si esta entidad ya existe o ya ha sido concebida. De lo contrario, pues sería un absurdo renombrar algo que no existe. Bueno, con base en eso, que sigue siendo nada más un concepto puntual, entonces veamos algunas operaciones. Vamos a empezar a ver las operaciones conjuntistas. ¿Recuerdan ustedes en una lámina anterior cuáles eran las operaciones conjuntistas? Las que replican operaciones de la teoría de conjuntos y por lo tanto son muy fáciles de comprender. Creo que apenas veamos esas cuatro, ahí terminaremos la clase del día de hoy. Las láminas creo que incluyen algunas de estas, pero vamos a llevar la clase hasta cuando veamos producto cartesiano. Las otras las continuaremos en la siguiente sesión. Bueno. Nuevamente les invito a que si hay alguna pregunta o alguna necesidad de aclarar algún concepto, por favor, no tengan la menor prevención, háganlo libremente. Bueno, entonces la operación de unión es la primera. Está concebida formalmente como una operación que, a partir de dos relaciones que ya existen en el modelo relacional, se crea una nueva que está conformada por todas las tuplas presentes en alguna de las relaciones de partida.
Naturalmente, por requerir dos entidades como operandos, es una operación binaria. Y la notación es la que ya conocemos desde nuestra teoría de conjuntos. T, siendo T y S las dos relaciones que yo quiero unir, la operación de unión se nota como T unión S. Como lo dijimos en el ejemplo de hombres y mujeres, tiene sentido si T y S son relaciones que tienen esquemas compatibles. Es decir, si son dos relaciones con esquemas completamente diferentes, pretender unirlas es un absurdo. ¿Qué significa que dos relaciones sean compatibles? Que tengan el mismo grado. ¿Qué es el grado de una relación? La cantidad de atributos. Se puede, y además que se puede establecer una biyección entre los atributos de T y los atributos de S. Es decir, que uno a uno pertenezcan a los mismos dominios. Porque puede ser que la primera entidad T tenga 5 atributos y la segunda entidad T también tenga 5 atributos. Pero si el primero de cada una de ellas tiene tipos diferentes, pues no hay compatibilidad. O sea, tiene que, además de tener el mismo grado, es decir, la misma cantidad de atributos, la misma cantidad de campos en cada tabla, si lo hablamos así. El primer campo y el primer campo, el segundo y el segundo, el tercero, tienen que corresponder a los mismos dominios. De lo contrario, no hay compatibilidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una entidad que se llama grupo 1, que tiene los atributos ID, apellido, nombre y edad, con estos valores en el alcance, la primera tiene un alcance de 4 tuplas, la segunda se llama grupo 2 y tiene los atributos ID, last name, name y age. Fíjense que los atributos, el esquema es compatible en el sentido del orden, o sea, tiene el mismo orden, los mismos 4 atributos, y por lo que veo en los datos tienen los mismos dominios, pero no se llaman igual los atributos, no es necesario. Lo que es necesario es que sean compatibles, es decir, que este atributo, el dominio que le corresponde sea el dominio que le corresponde a este, y así en cada caso. Entonces, cuando yo hago la unión, aquí tengo 4 tuplas y aquí tengo 4 tuplas. ¿Cuántas tuplas debe salir en la unión? Uno diría, pues deben salir 8 tuplas. Pero resulta que salen 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué salen 7? Porque es que hay una en común. Debe haber, claro, aquí tenemos 200 Gómez, Lucía 33, 200 Gómez, Lucía 33. O sea que hay una tupla que como es la unión, no es, la unión significa las que estén en una o en otra o en ambos. Es decir, la que esté en la una o esté en la otra. Pero una que está 2 veces no tiene por qué aparecer 2 veces porque ya es la misma tupla. Entonces, como en la teoría de conjuntos. Entonces se produce una entidad nueva. Aquí todavía a esta operación yo no le puse ninguna redenominación. Yo podría decir grupo total, 2 puntos igual a la unión de grupo 1 y grupo 2 y tengo mi expresión completa. Aquí lo que me interesa es que esta operación, lo que me interesa representar en esta lámina es que esta operación produce este conjunto de tuplas, es decir, que une las tuplas de las dos relaciones operandos sin necesidad de repetir las que sean repetidas. Entonces, los atributos del esquema de la relación resultante serán los de la relación T. Es decir, quiere decir que esta relación, este atributo se llama ID, este atributo se llama apellido, este atributo se llama nombre y este atributo se llama edad. O sea que los nombres de estos atributos son los de la primera, la que se use como primer operando. La extensión, ya lo dijimos, es el conjunto de tuplas que pertenecen a la extensión de T, a la extensión de S o en ambas. En caso de que una misma tupla esté en las dos relaciones que se unen, el resultado de la unión no la tendrá repetida. Esto se debe a que, obviamente, se debe a lo que ya conocíamos. Esta es una relación y en una relación normalizada no hay tuplas completas repetidas, no hay tuplas duplicadas. Además de que no es necesario desde el punto de vista de conjunto.
Bien, esa es la operación de unión. No sé si haya alguna pregunta en principio sobre esta descripción formal de la operación de unión. Esto obviamente lo vamos a tener que ejercitar con un poco más de rigor, con ejercicios, con ejemplos más gruesos que simplemente las dos tablitas que están en la lámina. Pero como hoy estamos dando las definiciones, lo hacemos sobre la base de ejemplos pequeñitos. Y en la próxima clase tal vez, o de hoy en 8, más bien de hoy en 8 creo, sí nos dedicaremos a hacer ejercicios con un poquito más de profundidad. Intersección. Así como ya vimos la unión, creo que es fácilmente deducible cómo es la operación relacional de intersección entre dos relaciones. Es una operación que produce una nueva relación en la que solamente aparecen las tuplas que pertenecen simultáneamente a las dos relaciones de partida. La intersección es solamente en la intersección estarán solamente entonces las tuplas que estén en ambas. Las que estén en la primera, pero que no estén en la segunda, y las que estén en la segunda que no estén en la primera, se excluyen del resultado. Es binaria, obviamente, porque intervienen dos operandos relacionales. La notación es T, intersección S, el mismo símbolo de intersección de la teoría de conjuntos. Y igualmente solo aplica si las dos relaciones, tanto T como S, son compatibles. Y compatibles ya sabemos es que tengan el mismo orden, es decir, la misma cantidad de atributos y que haya una biyección entre los atributos de la una y la otra, es decir, que considerados uno a uno pertenecen al mismo dominio. Entonces, en este caso, ¿qué arrojaría la intersección? Alguien que me diga. Nadie. No creo que esté tan difícil. La intersección produce las tuplas que están en ambas relaciones a la vez y nada más. ¿Cuántas tuplas hay en común? Ya lo dijimos en el ejemplo anterior, solamente hay una tupla en común, que es esta. Entonces, en la intersección, la relación resultante es una relación cuyo alcance tiene, en este ejemplo, una sola tupla, porque hay una sola tupla en común, cuyos atributos son ID, apellido, nombre y edad, porque los atributos son los que el nombre de los atributos de esta nueva relación coincide con los de la primera entidad operando, como lo dice aquí. Bien. La diferencia, igual que la diferencia de conjuntos, es una operación también binaria, en la que partiendo de dos relaciones T y S se obtiene una nueva, en donde están las tuplas que están en la primera relación, es decir, en T, pero no están en la segunda relación. O sea, a la entidad T le quitamos todas las tuplas que estén en S y lo que resulta es la diferencia entre T y S. Se señala con el signo menos y equivale a decir, si yo tengo dos relaciones que pueden tener algo en común, entonces la diferencia es lo que me queda de E luego de quitarle lo que antes le correspondía a S. Esa es la diferencia. Entonces, si yo tengo aquí grupo 1 menos grupo 2, si a grupo 1 le quito, grupo 1 es una entidad que tiene 4 tuplas, le quito todas las que estén en grupo 1 que también estén en grupo 2. La que le debo quitar, pues como hay solamente una que está aquí y aquí también, entonces me queda la nueva entidad, la entidad diferencia, entonces me queda con todas las tuplas de grupo 1, exceptuando las que tiene grupo 1 que también están en grupo 2, que para este caso es una sola, la de Gómez Lucía. Entonces me queda 100, Pérez, Adriana 22, 300, Díaz, Ramiro 52 y 400, Arias, Piedad, está mal escrito, 62.
los atributos de esta nueva relación reciben los nombres de los atributos que tiene la relación, la primera, la relación minuendo, digámoslo así, de la que se está haciendo la resta. Y la extensión es el conjunto de tuplas que pertenecen a la extensión de ambas relaciones, que, bueno, en este caso no a la extensión de ambas relaciones, es a la extensión de T, que hay un error que se me fue la línea, a la extensión de T, pero no a la extensión de S. Fíjense que esas tres que hemos visto, unión, intersección y diferencia, pues son, ¿qué te puedo decir? Son elementales. Aquí aparece una que se llama producto cartesiano, que es una operación un poquito más interesante, pero hay que tener mucho cuidado con ella. Existe en el álgebra relacional, no porque sea una operación que sea de uso intensivo, pero nos permite derivar otras operaciones. El producto cartesiano es una operación en la que, partiendo de dos relaciones existentes, T y S, se genera una nueva en donde están todas las tuplas que resulten de concatenar las de T con las de S. ¿Cómo así concatenar? Sí, pegar en una tupla nueva. Pero bueno, eso tiene su vuelta. Siendo una operación binaria, porque intervienen T y S, se necesita, para poder hacer la operación producto cartesiano, se necesita que en las relaciones T y S que se van a operar con el producto cartesiano, no haya atributos que tengan el mismo nombre. O sea, que si en la relación T hay un atributo de nombre ciudad, en la relación S no puede haber un atributo de nombre ciudad, debe tener un nombre diferente, así sea ciudad. Esa es la razón, o casi en muchos casos de estos. Permítame, regreso un momento sobre el ejercicio. Eso que acabo de decir, la mayoría de los diseñadores asumen algún esquema de denominación de los atributos. Fíjense que aquí todos los de guía aparecen con la palabra guía, todos los de origen, los de empresa aparecen con ORGN, guión bajo y algo, es decir, un esquema que me garantice que aunque yo tenga aquí una ciudad, aquí tengo es origen raya ciudad y aquí tengo es destino raya ciudad, de tal manera que aunque esto sea una ciudad y esto sea también una ciudad, el nombre de los atributos no es solo la palabra ciudad, que bien podría serlo, pero que si en alguna operación más adelante yo necesito usar esos dos campos y el nombre me lo impide porque se rompe una regla, entonces tengo que renombrarlo. Si yo hago el renombramiento, si en lugar de pensar en renombrar más adelante, lo que hago es que a cada tabla le doy los nombres de sus atributos, los que yo quiera, pero les pongo algún prefijo o algún sufijo que me los identifique, tengo dos ventajas. Primero, que con solo leer el nombre del atributo sé a qué tabla pertenece. Y segundo, que así tenga que escribir un poco más cuando esté escribiendo las consultas. No voy a tener riesgos de que por tener dos nombres iguales una consulta se me rechace porque violenté una norma de denominación. Entonces, en el producto cartesiano se requiere que en los esquemas de las dos relaciones que intervienen en esa operación no haya nombres de atributos en común. La notación de la operación producto cartesiano es T cruz S, así como está aquí en esta parte de la lámina.
Si hay nombres en común entre una entidad y entre T y S, en alguno de los dos hay que redenominar el atributo repetido para que el producto cartesiano se pueda hacer. Porque como se trata de combinar las tuplas de la una con la otra, de concatenar las tuplas de la una con la otra, si en la una está el campo ciudad y en la otra también está el campo ciudad, y yo concateno una tupla de esta con una tupla de esta, me quedarían dos campos con el mismo nombre en la misma tupla, lo cual es una violación a las reglas de integridad. Entonces, por eso es que se necesita renombrar los campos que sean coincidentes en caso de que yo quiera efectuar una operación de producto cartesiano. Si, por ejemplo, yo quiero construir una entidad E3, le doy nombre E3 a lo que resulte de hacer producto cartesiano entre E1 y E2. Entonces, cada tupla de E1 se concatena con cada tupla de E2. Y el esquema de la entidad nueva tendrá los atributos tanto de entidad 1 como de entidad 2. Ahora, si A es un atributo de entidad 1 y también A está presente en entidad 2, la forma de redenominarlos es decirle al A de la entidad 1 ponerlo E1.A y al A de la entidad 2 el E2.A. Esa es una forma común que se usa en lenguaje de consultas de bases de datos para referenciar el atributo como un atributo de la entidad mediante el operador, mediante el símbolo punto. También hay ese tipo de notación se usa en algunas instancias, en algunos contextos, cuando uno hace programación orientada a objetos. Entonces, por ejemplo, si tenemos estas dos entidades, la entidad A, la entidad R y la entidad S, en donde tengo en la entidad R los atributos A y B, y hay dos tuplas. Y en la entidad S tengo los atributos B, C y D. Y quiero hacer producto cartesiano de R cruz S. Ya veo que aquí este atributo se llama B y este atributo se llama B. Entonces, imperiosamente se va a tener que hacer, o sea, se va a tener que utilizar una redenominación. El producto cartesiano me va a generar esta tabla en donde tengo A, el atributo B de la tabla R, el atributo B de la tabla S, el atributo C y el atributo D. O sea, estos dos primeros vienen de acá y estos tres últimos vienen de acá. ¿Y cómo es que se conforma esto? Pues simplemente de la siguiente manera. Esta primera tupla se combinó con esta primera, con esta segunda y con esta tercera. Fíjate, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y por cada una de las tuplas de la entidad S, se tiene la tupla completa de la entidad R. Y esta segunda tupla, luego de haber hecho la combinación entre la primera y las tres de acá, ahora hacemos la combinación o la concatenación más bien, porque es más una concatenación. Concatenamos esta con todas y cada una de las tuplas de la entidad S. Entonces, esto que nos queda aquí es una nueva entidad, que es la entidad R cruz S, que bueno, yo le puedo poner T, dos puntos igual R cruz S, y entonces esta será mi entidad T, y estos serán los nombres de sus atributos. Esto que estamos diciendo hasta este punto es una manera puramente algebraica de entender las operaciones, simbólica, abstracta. No es exactamente así como se escriben en el lenguaje de consultas a la base de datos, pero me permite comprender la filosofía y la estructura lógica de las operaciones. Ya vamos a ver después que la unión de dos conjuntos de registros o de dos relaciones se representa con alguna sintaxis, con algunas palabras reservadas y con algunas reglas de escritura dentro del entorno del lenguaje SQL, como pasa con todas las demás operaciones. Pero primero vamos a terminar de verlas todas en su forma abstracta simbólica.
Bueno, entonces, como les había anunciado al principio, hemos visto en este momento de las operaciones conjuntistas, perdón, la unión, la intersección, la diferencia y el producto cartesiano. Vamos a ir más atrás a mirar las operaciones del álgebra lineal, del álgebra relacional. Desde este punto de vista, hemos cubierto a menos a nivel de definición para saber cómo es la operación, cómo se nota y cómo funciona, cuál es la operación de unión, cuál es la operación de intersección, la de diferencia y la de producto cartesiano. Las 4 operaciones, entonces, en resumen, son operaciones binarias porque ambas tienen sentido en la medida en que requieren 2 operandos, 2 relaciones como operandos, y producen como resultado una nueva operación. Cada una, el resultado obedece a unas reglas propias de cada una de las 4 operaciones. Entonces, hasta ahí vamos a ver el material de la clase de hoy. En la siguiente sección, en la siguiente clase, que es el próximo viernes, entonces hablaremos de las operaciones específicamente relacionales, que son las que permiten extraer información de operaciones unarias de una relación existente. No sé si en este momento haya alguna pregunta o alguna duda de parte de ustedes. Por favor, es el momento de expresarlas en el chat. Sí, Luis, te escuchamos. Luis, como estás escribiendo en el chat, ¿hay algún inconveniente si lo expresas con el micrófono? Ok, te pregunto, Luis Santiago, ¿el problema que me estás mencionando es de interés general para todo el grupo o es un asunto particular de tu caso? Sí, ok, porque supongo que es algo relacionado con tu trabajo o algo así, entonces lo podemos conversar los dos para no, pues creo que no es necesario. Ahora, si alguien tiene algún otro inconveniente o ha tenido inconvenientes de alguna naturaleza con el trabajo o con las cosas del curso, pues hombre, comuníquese conmigo. Yo no, creo que ya ustedes se han dado cuenta en estas 7 semanas que yo soy una persona razonablemente abierta a la conversación, o sea que no hay, a mí lo que me interesa es que ustedes progresen, que ustedes desarrollen, que si lo poco que yo sé y les puedo dar aquí les llegue y les resulte significativo y puedan ustedes desarrollarse autónomamente a partir de eso. Entonces no se sientan, no se alejen. O sea, si un ejercicio como el que les puse para hoy surgieron preguntas o tuvieron dudas, ¿por qué no preguntaron? Viejo? A mí realmente eso me sorprendió. Yo pensé que iba a haber muchas preguntas. Fíjense, les voy a poner el ejemplo. Este mismo curso, o un curso muy parecido a este, se dicta en un programa de maestría en bioinformática que tiene la Facultad de Ciencias Básicas. A ese nivel, los grupos son mucho más pequeños. En este caso, la promoción que está cursando tiene 3 estudiantes. Yo dicté el curso, o sea, tuve a cargo ese curso el semestre anterior. Y cuando hicimos ese ejercicio, esa fue una semana macabra porque los 3 estudiantes me acribillaron a preguntas durante todo el tiempo para poder hacer el ejercicio en el plazo que se tenía, pues porque como no había suficiente información en el enunciado, pues no, aclárenos cómo es esto para poder entender. No se queden con las preguntas. Yo seguramente
Bueno, seguramente esta semana también era una semana muy compleja desde el punto de vista de exámenes y todo eso, y pues eso también enrarece la comunicación. Pero les reitero, no se queden con las preguntas, no se guarden las cosas para cuando ya sea inoportuno, especialmente si se trata de actividades que van a ser sujeto de evaluación, porque después de que usted entregue, así lo haya hecho con la mayor buena fe, si está abiertamente equivocado, pues no va a tener la mejor calificación. Y eso quizás se puede evitar previniéndolo con una conversación más fluida. Bueno, entonces, no habiendo más observaciones de parte de ustedes, pues solamente me queda, como siempre, agradecerles su participación, su asistencia. Y bueno, nos veremos entonces en la siguiente clase, que es el día viernes de esta semana, o sea, dentro de 3 días.